Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, hemos llegado al primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a continuar leyendo esta historia de Samuel. El pueblo pidió que se le diera un rey. Saúl estaba detrás de unas burras y lo van a consagrar rey para Israel. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del primer libro de Samuel. Samuel dijo a todo Israel: los he atendido en lo que me han pedido y les he dado un rey. Pues bien, que el rey se encargue ahora de los asuntos de ustedes, porque yo ya soy viejo. Tengo blancos los cabellos y mis hijos están ahora con ustedes. Desde mi juventud y hasta el día de hoy he ido al frente de ustedes. Digan pues y atestiguen ante Yahvé y ante su elegido, si he tomado el buey o el burro de alguno de ustedes. ¿Les he robado a alguien o lo he maltratado? ¿He aceptado algún regalo para callarme con respecto a la conducta de tal o cual? Estoy listo a devolverlo. Todos respondieron: tú nunca nos has maltratado, nunca le has robado a nadie, ni has aceptado un regalo de la mano de nadie. Samuel le dijo: pues bien, Yahvé es testigo, y el que acaba de ser elegido puede atestiguarlo ahora. Ustedes no tienen nada de qué reprocharme, le respondieron. Ellos son testigos. Entonces Samuel dijo al pueblo: Yahvé es testigo, el que les dio a Moisés y a Aarón, y que sacó a sus padres del país de Egipto. Comparezcan pues conmigo ante el tribunal de Yahvé. Yo quiero recordarles todo lo bueno que ha hecho Yahvé por ustedes y sus padres. Cuando Jacob llegó a Egipto, los egipcios los oprimieron y los padres de ustedes clamaron a Yahvé. Él les mandó entonces a Moisés y a Aarón para sacar a sus padres de Egipto e instalarlos en ese lugar. Después de eso se olvidaron de Yahvé su Dios, quien permitió que cayeran en mano de Sísera, el general del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y del rey de Moab, que les declararon la guerra. Entonces clamaron a Yahvé: hemos pecado y hemos abandonado a Yahvé, hemos servido a Baales y a los Astartés. Líbranos ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Yahvé le dijo entonces a Jerubbaal, Barak, Jefté y Samuel, los libró de sus enemigos y los volvió a dar la paz. Sin embargo, cuando vinieron ustedes de Nahas, rey de los amorreos, marchar con su ejército contra ustedes, me dijeron: no, necesitamos un rey que gobierna sobre nosotros. Y sin embargo, Yahvé su Dios reinaba sobre ustedes.
Yahvé les dijo: les ha dado un rey a ustedes, se eligieron como deseaban. Si temen a Yahvé y le sirven, si le obedecen sin rebelarse contra sus órdenes, si ustedes y el rey que reina sobre ustedes siguen a Yahvé su Dios, todo irá bien. Pero si no obedecen a Yahvé, se rebelan contra sus órdenes, la mano de Yahvé se hará pesada para ustedes y para su rey. No se vayan todavía para que vean este gran prodigio que Yahvé va a realizar ante sus ojos. Es ahora la cosecha de trigo. Pues bien, voy a invocar a Yahvé y Él va a mandar truenos y lluvia. Entonces comprenderán que cometieron un gran pecado contra Yahvé al pedir un rey. Samuel invocó a Yahvé y Yahvé mandó ese mismo día truenos y lluvia. Todo el pueblo se llenó de temor y ante Samuel, el pueblo decía a Samuel: intercede ante Yahvé tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque al pedir un rey hemos llegado al colmo de nuestros pecados. Samuel dijo al pueblo: no teman, es cierto que cometieron un pecado, pero no se aparten de Yahvé y sírvanlo de todo corazón. Si se apartan de él, ¿a quién seguirán? A los ídolos que no son nada, si ni nada valen, ni son capaces de salvarlo porque nada son. Pero Yahvé no abandona a su pueblo porque sería desacreditar a su nombre después de lo que ha hecho por su propio pueblo. En cambio, a mí, si dejara de orar por ustedes, pecaría contra Yahvé. Les indicaré pues el camino bueno y derecho. Ustedes teman a Yahvé, sírvanlo sinceramente, desde el efod de su corazón, mientras que lo han visto hacer cosas tan extraordinarias. Si hacen el mal, ciertamente que perecerán ustedes y su rey. Saúl era el rey y gobernaba a Israel. Eligió a 3,000 hombres y entre los israelitas 2,000 estaban con él en Mismá, en la montaña de Betel, y los 1,000 restantes se los confió a Jonatán en Gibea de Benjamín. Por lo que tocó a los demás, Saúl los mandó de vuelta a su tienda. Jonatán mató al jefe de los filisteos que estaban en Gibea, y los filisteos vieron la noticia. Saúl ordenó entonces que se tocara el cuerno en todo el país para decir: sepan los hebreos, y todo Israel supo la noticia. Saúl mató al jefe de los filisteos. Israel se ha vuelto odioso para los filisteos. Inmediatamente se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Los filisteos se movilizaron para atacar Israel. Tenía 3,000 carros y 6,000 jinetes. Su pueblo era tan numeroso como la arena del mar. Subieron para acampar en Mismá, al este de Bet-Aven. Los israelitas tuvieron que retroceder. Al verse en peligro, se escondían en las cavernas, los matorrales, las rocas, las grutas y las cisternas. Algunos hebreos atravesaron el Jordán rumbo a Gat y el territorio de Galaad. Saúl estaba todavía esperando en Gilgal, pero todo el pueblo estaba con él, todo el pueblo que estaba con él temblaba. Saúl esperó 7 días de acuerdo al plazo que había fijado Samuel. Pero como Samuel no llegaba nunca de Gilgal, la gente comenzó a irse. Entonces Saúl dijo: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él ofreció el holocausto. Recién acababa de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Y Saúl le respondió:
Vi que la gente empezaba a irse porque tú no llegaste para la fecha convenida. Ya los filisteos se reunían en Mismá. Entonces me dije, los filisteos van a bajar a atacarme a Gilgal y que haya tenido tiempo para implorar a Yahvé. Por eso decidí ofrecer un holocausto por mi cuenta. Samuel le dijo, te has portado como un tonto. No cumpliste la orden que Yahvé había dado tu Dios cuando te dijo que te haría rey de las naciones para siempre. Por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de los pueblos, porque tú no respetaste la ofrenda de Yahvé. Samuel se fue, dejó Gilgal y siguió su camino. El resto del pueblo salió tras Saúl para enfrentar a los enemigos. De Gilgal subió a Gibea de Benjamín, donde Saúl pasó revista a la gente que estaba con él. Eran más o menos 600. Saúl dijo a Jonatán y a la gente que estaba con ellos, se quedaron en Gilgal de Benjamín mientras que los filisteos acampaban en Mismá. Salió del campamento de los filisteos una tropa dividida en 3 secciones. Una se dirigió por el camino de Ofrá, el territorio de Saúl, de Sual. Otra tomó la dirección de Bet-Orón. En una tercera se dirigió a la colina que domina el valle Ginés hacia el desierto. En ese entonces habían herreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos se habían dicho, de ningún modo los hebreos se fabriquen espadas o lanzas. Por eso todos los israelitas bajaban donde los filisteos para afilar su arado, su hacha, su guadaña y su arzadón. Por afilar los arados y las hojas se pagaban 2/3 del siclo. Por afilar las hachas o enderezar las horquetas se pagaba 1/3 de siclo. A eso se debía que el día del combate ninguno de los hombres que estaban con Saúl y Jonatán tenían en su mano una lanza o una espada. Únicamente Saúl y Jonatán portaban armas. Salió un destacamento filisteo para ocupar el país de Mismá. Jonatán, el hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba las armas, vamos y pasemos al puesto de los filisteos que está al otro lado, pero nada le dijo a su padre. Saúl, mientras tanto, se había instalado en la frontera de Gilgea, bajo el granado que está al lado de la era. Con él había alrededor de 600 hombres. Ahijah, hijo de Ahiud, hermano de Icabob, hijo de Finhás, llevaba el efod. Nadie de la tropa se dio cuenta de que Jonatán había partido. En el desfiladero que trataba de atravesar Jonatán para llegar al puesto filisteo, hay 2 rocas sobresalientes y uno y a otro lado. Una se llama Bosés y la otra Sené. La primera roca se sitúa al norte, frente a Mismá. La segunda al sur, frente a Gibea. Jonatán dijo al joven que llevaba sus armas, vamos y atravesemos hasta el puesto de esos incircuncisos. A lo mejor Yahvé hace algo por nosotros, porque nada detiene a Yahvé. Ya sean con muchos o con pocos, Él puede siempre salvar. El joven se le respondió, haz lo que mejor te parezca, estoy contigo y haré lo que me digas. Jonatán le dijo, escucha, iremos donde esos hombres y dejaremos que nos vean.
Si nos dicen, deténganse, esperen que vayamos, nos quedaremos donde estamos y no subiremos donde ellos. Pero si nos dicen, suban donde nosotros, subamos. Esa señal es de que Yahvé los ha puesto en nuestras manos. Se dejaron ver pues ambos por el destacamento de los filisteos. Estos pensaron, miren a los hebreos que salen de los hoyos donde se habían escondido. Los hombres del puesto se dijeron a Jonatán y al joven que transportaban sus armas, diciéndoles, suban hacia nosotros, tenemos algo que enseñarle. Jonatán dijo a su compañero, sube detrás de mí, porque Yahvé los ha entregado en las manos de Israel. Jonatán subió escalando con las manos y los pies, y su compañero lo seguía. Los filisteos cayeron ante Jonatán y ante su compañero, le remataba detrás. Jonatán y su compañero hicieron allí una primera masacre. 20 hombres cayeron en espacio que no medía más de un medio surco. Cuando el terror por el campamento, cundió el terror por el campamento y por todo el pueblo, se apoderó también el miedo del puesto y de toda la tropa del soldado. La tierra tembló, eran como un terror que venía de Dios. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gilguea de Benjamín, vieron que el campamento de los filisteos se dispersaba y por todos lados. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él, pasen revista todo el pueblo y vean quién salió de entre nosotros. Pasaron revista al pueblo y solo faltaba Jonatán y el joven que llevaba sus armas. Saúl dijo a Ahijah, traer el efod, pues él era quien llevaba el efod ante Israel. Pero mientras Saúl conversaba con el sacerdote, fue creciendo la confusión en el campamento de los filisteos. Por último, Saúl le dijo al sacerdote, saca tu mano. Luego Saúl y toda su tropa se reunieron y llegaron al sitio del combate. Allí se había producido un pánico enorme. Se atacaban con sus espadas unos a otros. Los hebreos que habían enrolado con los filisteos, que habían subido con ellos al campamento, desertaron para juntarse con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín se lanzaron también en persecución de los filisteos que huían delante de ellos. Ese día Yahvé dio la victoria a Israel. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. En el momento en que los israelitas se estaban cercando todas las partes, Saúl había declarado solemnemente delante de todo el pueblo, maldito sea el que coma algo antes de anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Todo el pueblo se quedó en ayunas, había miel en ese lugar. El pueblo entró en el bosque y vio la miel que goteaba, pero nadie llevó su mano a la boca, porque el pueblo tenía presente la maldición que había pronunciado el rey. Jonatán empero no había oído el juramento de su padre. Acercó la punta de su bastón y hundió en el panal de miel y lo llevó a su boca. Sus ojos se iluminaron. A algunos de los soldados le dijeron, tu padre declaró solemnemente delante de todo el pueblo, maldito el que coma hoy algo. Jonatán respondió, mi padre le ha hecho un gran daño al pueblo. Fíjense cómo iluminaron mis ojos en cuanto probé un poco la miel. Si todo el pueblo hubiera hoy tomado algo para comer del botín de sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido por toda seguridad más grande. Ese día aplastaron a los filisteos desde Mismas hasta Ayalón.
Pero el pueblo se abalanzó entonces sobre el botín, tomó las cabras y ovejas, bueyes, terneros, los mataron allí mismo y comieron encima de su sangre. Le avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé, la gente come carne al lado de la sangre. Saúl exclamó: todos ustedes son unos infieles, hagan rodar hasta aquí una piedra grande. Luego añadió Saúl: dispérsense entre medio del pueblo y díganle que cada cual traiga aquí su buey o su carnero. Los inmolarán y lo comerán, pero no pequen contra Yahvé, comiendo encima de la sangre. Cuando llevó lo que tenía en su mano, era tarde e hicieron inmolación en ese lugar. Saúl levantó allí un altar a Yahvé y fue el primer altar que levantó. Saúl les dijo luego: bajemos para perseguir a los filisteos durante la noche, ataquémoslos hasta que brille el alba y no dejemos a nadie de ellos con vida. Le respondieron: haz lo que pienses. El sacerdote le dijo entonces: tenemos que consultar a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿tengo que bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos, en las manos de Israel? Pero ese día Dios no respondió. Entonces dijo Saúl: acérquense ustedes, jefes del pueblo, y verifiquen en qué consistió el pecado. Lo juro por mi vida de Yahvé, que acaba de salvar a Israel. Aunque sea mi hijo Jonatán el que haya pecado, morirá. Pero nadie de todo el pueblo le respondió. Luego dijo a todo Israel: ustedes se pondrán a un lado de mí y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro lado. El pueblo dijo a Saúl: haz lo que piensas. Saúl preguntó a Yahvé en Israel: ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si ese pecado está en mí o mi hijo Jonatán, da los Urim. Pero si ese pecado se halla al lado de tu pueblo Israel, da los Tumim. Resultaron designados Jonatán y Saúl, mientras que el pueblo salió libre de su culpa. Saúl dijo: hagan el sorteo entre mí y mi hijo. Y salió sorteado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: dime lo que hiciste. Jonatán le respondió: simplemente probé un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano, pero estoy dispuesto a morir. Saúl respondió: maldígame Dios y maldígame si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonatán, que le ha dado a Israel una victoria grande? Ni siquiera pensarlo. Por la vida de Yahvé no caerá en la tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque él actuó hoy con Dios. Y así fue como el pueblo salvó la cabeza de Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y subió de vuelta mientras que los filisteos se volvían a su casa. Saúl había firmado su realeza en Israel, combatió con todos sus enemigos: Moab, los hijos de Amón, Edom, los reyes de Sobá, los filisteos. Donde quiera se volviera resultaba vencedor. Aplastó a Amalek a lo largo de una gran expedición y libró a Israel de los ataques de los asaltantes. Los hijos de Saúl eran Jonatán y yo y mi Malquisuá. Tuvo dos hijos, la mayor se llamaba Merob y la segunda Mical. La mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas. El jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl,
quien Quis el padre de Saúl y Ner el padre de Abner, que eran hijos de Aniel, durante toda su vida de Saúl hubo una guerra encarnizada contra los filisteos. Cada vez que Saúl salía a un servicio robusto y valiente, se lo enlodaban en su servicio. Mientras Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió para congregarte como rey de su pueblo. Escucha ahora a Yahvé. Esto dice Yahvé de los ejércitos. Quiero castigar a Amalek para que no por lo que le hizo a Israel, cuando su vida de vuelta de Egipto le cerró el camino. Anda pues a castigar a Amalek y lanza el anatema sobre todo lo que le pertenece. No tendrás piedad, darás muerte a los hombres, las mujeres y niños, y a los bueyes, corderos, a los camellos y burros. Saúl reunió al pueblo y le pasó revista en Telam. Había 200,000 hombres a pie y 10,000 de Judá. Saúl avanzó hasta la ciudad de Amalek y se escondió en la quebrada. Saúl le mandó decir entonces a los quenitas: aléjense, sepárense de los amalecitas, porque si no, exterminaremos junto con ellos a ustedes. Siendo que ustedes se mostraron bondadosos con los israelitas cuando subieron de Egipto, los quenitas se alejaron de los amalecitas. Saúl subió a Amalek de Jebitla hasta Sur, que está al este de Egipto. Hizo prisionero a Agag, rey de los amalecitas. Pasó a cuchillo a toda la población debido al anatema, pero Saúl y su ejército no quiso condenar al anatema a Agag y a lo mejor del ganado menor y mayor, los animales gordos y corderos. En una palabra, todo lo que era bueno. Al contrario, exterminó todo lo que en el ganado era malo y sin valor. Le llegó la noticia a Samuel, una palabra de Yahvé: me pesa haber dado la realeza a Saúl, porque se apartó de mí y no obedeció mis órdenes. Samuel se sintió muy disgustado por eso y suplicó a Yahvé toda la noche. Muy de mañana Samuel salió para encontrarse con Saúl y le dijo: Saúl fue a Carmel para levantar allí un monumento de recuerdo a sus víctimas. Luego partió de allí y bajó a Gilgal. Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo: Yahvé te bendiga, te ejecuta las órdenes, Yahvé. Pero Samuel le respondió: ¿qué ruido es este que siento de cabeza y de ovejas? ¿Qué ruido es ese que siento también de bueyes y de burros? Saúl respondió: los trajimos de los amalecitas, y el pueblo separó lo mejor del ganado menor y del mayor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé nuestro Dios. Pero todo lo demás fue condenado al anatema. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a consultarte, a comunicarte lo que me dijo Yahvé de noche. Saúl le dijo: habla. Samuel le respondió: ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eran tan pocas tus propios ojos? Yahvé le había confiado una misión. Te había dicho: anda, condena al anatema a los amalecitas. Harán la guerra a esos pecadores
hasta exterminarlos, porque yo hice caso a la palabra de Yahvé, ¿por qué te abrazaste tanto al botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Dios? Saúl respondió a Samuel: hice caso de la voz de Yahvé, hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag, rey de Amalek, y condené a Amalek al anatema, pero el pueblo separó del botín lo mejor del ganado, mayor y menor, lo excluyó al anatema para ofrecérselo a Yahvé, su Dios, en sacrificio en Gilgal. Samuel le contestó: ¿piensan acaso que Yahvé le gusta más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que los holocaustos de los sacrificios. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya rechazaste la palabra de Yahvé y ahora Yahvé te echa de la realeza. Saúl dijo a Samuel: tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esa razón pequé y desobedecí la orden de Yahvé y de sus palabras. Ahora, por favor, perdona mi pecado. Ahora, por favor, ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Ahora, por favor, perdona mi pecado y ven conmigo para que me postre delante de Yahvé. Pero Samuel le dijo a Saúl: esta vez no iré contigo, ya que después despreciaste la palabra de Yahvé. Yahvé te ha despreciado, ya no volverás a reinar sobre Israel. Y como Samuel hiciera, además de irse a su casa, Saúl quiso retenerlo tomándolo del borde de su manto que se rasgó. Entonces Samuel dijo: hoy Yahvé te ha arrancado de la realeza de Israel y se la ha dado a tu prójimo que es mejor que tú. Él, que es la gloria de Israel, no puede mentir ni arrepentirse. Saúl dijo entonces: es cierto, he pecado, pero no me vayas a humillar ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Ven conmigo para que vaya a ponerme delante de Yahvé su Dios. Samuel se fue pues con Saúl y éste se postró ante Yahvé. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalek. Agag se decía a sí mismo: seguramente se alejó la amargura de la muerte. Pero llegó temblando. Samuel le dijo: ahora como tu espada privó a las mujeres de los hijos, así también la madre de una mujer privada de su hijo. Samuel respondió a Agag en presencia de todo de Yahvé y de Gilgal. Samuel se volvió a Ramat mientras que Saúl regresaba en su casa en Gilgal, y a Samuel se volvió a ver más a Saúl el día de su muerte, pues se sentía molesto por el hecho de que Yahvé ahora le pesaba haber hecho a Saúl rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos acompañe. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios.